Sí, muchas gracias, presidenta. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, quería agradecer al... Sí, por favor, luego silencio. Continúe, tiene la palabra el portavoz. Sí, quería agradecer al ministro su comparecencia una vez más y comienzo, como otros tantos portavoces, como no, mostrando mi pésame a todas las personas que hayan perdido un ser querido, un familiar, y de igual forma pues deseando el pronto restablecimiento de todas aquellas personas que están sufriendo aún esta pandemia. Señor ministro, como ya le dije en otra ocasión, agradezco su transparencia. Están compareciendo desde el Ministerio semanalmente, como se acordó. Creo que es importante. También es cierto que normalmente viene a transmitirnos datos que ya hemos conocido antes por medios de comunicación, por filtraciones, porque es cierto que usted nos aporta datos de asuntos que han ocurrido, es importante, podemos hacer un control, pero que en demasiadas ocasiones hay filtraciones que nos enteramos por la prensa. Señor ministro, creo que son positivos los datos. Ha habido una bajada brusca de los casos positivos, lo que es importante. De igual forma, las hospitalizaciones, los fallecimientos. Quería preguntarle, más allá de lo obvio, si esta evolución estaba prevista, ¿a qué achaca esta evolución? Y ya digo, más allá de que llevamos meses de mayor o menor confinamiento. De igual forma, ya sé, y el otro día leía una entrevista interesante al filósofo vasco Daniel Innerarity, en el que el titular era que se acabó el mundo de las certezas, y es cierto que hay pocas certezas, pero ante los anuncios de que la bajada de casos puede ser debido al buen tiempo, al calor, quería saber si hay algo de rigor científico en esas afirmaciones o es un mero cálculo. De igual forma, ahora vemos como la OMS anuncia que no se esperan rebrotes cara al otoño, algo que sería una excelente noticia, pero me gustaría saber con qué escenarios trabajan en el Ministerio. Y, en tercer lugar, me gustaría hablar de los criterios. Ya lo comentaba algún otro portavoz y es cierto que se han variado los criterios, supongo que siempre en base a rigor científico, y no soy yo no soy ningún experto para decir que no se deban de cambiar, pero sí se echa en falta una armonización de criterios a nivel europeo. Y en esto sí parece que cada Estado ha ido a su ritmo, tanto en las recomendaciones o medidas de protección, que en lo general son exactamente las mismas en todos los estados, pero sí vemos como en algunas recomendaciones que se han hecho por parte de su ministerio y del Gobierno, en algunos casos en un inicio con las mascarillas que no parecían que eran necesarias y ahora son obligatorias en algunas situaciones, ahora vemos como con los guantes ocurre una información similar y no sabemos si es que hay escasez en algunos campos o en algunos lugares de estas medidas de protección y se intenta transmitir que no son tan necesarias dependiendo de la situación de stock. De igual forma, vemos cómo los diferentes estados europeos han fijado diferentes criterios de medición cara a la desescalada, pero nos choca que no se armonicen, lo decía anteriormente, y vemos cómo en un estado vecino, como puede ser Francia, tienen dos fases, una con colores, una verde, otra roja. Aquí se han fijado tres fases, por lo cual vemos que cara a la desescalada y cara a las recomendaciones de la Comisión Europea, por ejemplo, a la de apertura de fronteras, pues como hay en este momento debates entre los Estados miembros, que están muy bien, pero como esa falta de criterios comunes pues dificulta enormemente la puesta en común para fijar criterios de apertura. Respecto a los datos, ¿no? Es cierto que hay un desfase en los datos. Hoy mismo en el diario El País leía un interesante artículo que fijaba que el cálculo de fallecimientos en los últimos meses pues había superado en 43.000 aquellos que normalmente se dan. Que todos ellos sean debidos directa o indirectamente al COVID-19, pues bueno, pues una conclusión rápida, pero sí me gustaría que hagan un estudio de estos casos y que actualicen. ¿Por qué?
Por un lado, por transparencia, pero por otro, para evitar que las ultraderechas, que están utilizando esto y cualquier excusa para intentar cargarse, dicho literalmente, al Gobierno, pues se dediquen a difundir todo tipo de bulos sobre este asunto o sobre otros. Por eso sí le pediría, y ya digo, que lo que ocurre en España está ocurriendo en todos los estados, y no hay ninguno que esté acertando, pero sí que se intente corregir para acercarse al dato más cercano a la realidad. De igual forma, un dato que sorprende es que de esos fallecimientos, 19.000 hayan sido en residencias. Creo que hay que blindar las residencias. Se ve, obviamente, que no solamente el factor edad, que ha sido importante a la hora de producirse fallecimientos, el asunto de las residencias creo que debería ser de emergencia, no sé si emergencia nacional o emergencia, llámese como se quiera, pero hay que poner medidas rápidas y eficaces. Y por último, respecto a cuestiones sanitarias, me hacían llegar una información hoy mismo referente a las titulaciones de técnicos de emergencia. No tiene tanto que ver con su ministerio, sino con el Ministerio de Educación, pero como es en el ámbito sanitario, ha habido una orden del Ministerio de Educación dando por la homologación de prácticas a los estudiantes y a las estudiantes de esta titulación, trabajos por escrito en vez de las prácticas que eran necesarias hasta ahora. Teniendo en cuenta que estamos hablando del primer eslabón frente a paradas cardíacas, a emergencias, a ictus, son necesarias, lo están diciendo los expertos, las prácticas. No puede ser que se dé una titulación a personas que no hayan tenido contacto directo con esta realidad. Por eso me gustaría preguntarle su opinión sobre este asunto y ver si van a hacer algo. Y por último, lo comentaba también anteriormente, ¿no? Uno de los fallos que se ha visto, porque nadie podía acertar, nadie tenía la bola de cristal, ha sido la falta de material, de EPIs, de aprovisionamiento, no solamente en España. Antes comentaba en Francia, pues en España en Francia en 2009 se deshicieron de millones de stock de mascarilla porque creían que si ocurría algo o fueran necesarias, pues en unos días tendrían desde Asia el cargamento. Ahora Francia ha decidido qué va a hacerse con stocks nacionales. Me gustaría saber, y acabo, señora presidenta, cuáles son las previsiones que ahora hay a probables, esperemos que no rebrotes, pero también ante otras hipotéticas pandemias, a ver si tienen previsiones sobre la apertura de una farmacia pública, qué tienen pensado hacer con las patentes de ciertos medicamentos. Y para acabar, pues pedirle no solamente que apliquen esa cogobernanza de la que hablan, sino también esa armonización de criterios con otros estados, ya que creo que facilitaría la desescalada y facilitaría también ante otras posibles rebrotes, otras posibles pandemias, tomar medidas más eficaces y más rápidas. Muchas gracias, señor ministro, y muchas gracias, señora presidenta. Tiene a continuación la palabra por el Grupo Parlamentario Vasco la señora Gorospe Elezkano.